Hola, ¿cómo están? Hoy por los medios digitales queremos bendecir tu vida llevándote una palabra de aliento. Pero antes que todo, quiero comentarte una historia. En el año de 1985, una familia que tenía todo el deseo de emprender y salir adelante, ellos habían hecho sus cosas, sus hijos estaban pequeños, pero en una ocasión su esposo se metió a ese tipo de juegos, verá al azar y por alguna razón perdió. Pero déjame decirte algo, este hombre quedó tan endeudado que precisamente llegó a empeñar todo lo que tenía en su casa, sus muebles, su estufa, sus camas, todo. Al día siguiente la mujer cuando llegó con sus hijos se dio cuenta que la casa estaba totalmente vacía. Imagínate eso, perdió absolutamente todo. Es más, hasta perdió a su esposo en esta ocasión. Ella entró en una gran depresión, entró en una gran crisis. Crisis por las cuales puedo decirte que pasaron no solo días, pasaron más de 9 meses viviendo en el suelo, comiendo precisamente, había un bote de nido ahí vacío y ahí tenía panes franceses y muchas veces ella venía, agarraba el pan, lo limpiaba porque tenía un poco de moho y era lo que tenían que darle a sus hijos. Esta crisis fue la cual ella afrontó. Quiero comentarte que ella empezó a perseverar y a esforzarse y a hacer un plan estratégico para poder salir adelante. Ella no tenía un oficio como tal. Entonces empezó a buscar en casa, ver cómo, de qué forma podía obtener ese trabajo. Pero antes que todo, quiero comentarte una fascinante historia. Una historia que nos muestra la Biblia, un relato en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo del 8 al 16, y habla sobre el profeta Elías. Este hombre, después de haber pasado una situación muy difícil, siendo provisto por cuervos y siendo enviado a un arroyo de Kerit, dice que recibió una palabra del Señor. Una palabra de cual quiero leerte en el versículo 18, donde dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. Y he aquí, yo he dado orden ahí de una mujer viuda que te sustente. Déjame decirte algo. Imagínate esta situación en la cual estás viviendo. Esta situación por las cuales este hombre, Dios había recibido una palabra de él y le había dicho, vete a Sarepta de Sidón. Y ahí una mujer viuda te va a dar de comer. Ponte a pensar en esta situación. ¿Cómo es posible que una mujer viuda, cuando estas mujeres tienen una gran necesidad y deben ser atendidas por la iglesia, deben ser atendidas por los profetas para que le den provisión? Y aquí Dios cambia los planes. Este hombre pensaba que iba a ir a parar a la casa de alguien que era rico, adinerado, alguien que tuviera todos los recursos para poder ser mantenido. Pero no fue así. Fue a la casa de una viuda, una mujer que dice la Biblia que no tenía más que un puñado de harina, un puñado de aceite, y era lo único que tenía. Es más, ella tenía un pensamiento en los cuales ese mismo día estaba recogiendo leña para poder hacer un pequeño pan y precisamente poder darle de comer ella y su hijo. Y aún así su mentalidad era, vamos a comer y después vamos a morir, porque ya no tenía absolutamente nada. Déjame decirte que cuando el profeta fue movido a través de la palabra de Dios, del arroyo de Kerit a Sarepta de Sidón, ese preciso momento toda la población estaba pasando una crisis de agua, una crisis de que ya todos los arroyos, ríos, aún las fuentes de provisión de agua ya se habían secado. Es más, por la palabra de este hombre, él había dicho que por 3 años no iba a llover. No iba a llover sobre el pueblo de Israel, a causa de la iniquidad de Acab y acerca de todos sus actos malos. Pero déjame decirte que cómo es lo primero que este profeta llegó y se acercó hacia esta viuda y le dice algo muy asombroso. Es más, le dijo, mujer, dame beber, tráeme un vaso de agua, un vaso por los cuales en ese momento, ponte a imaginar, el pueblo de Israel había una sequía totalmente, no había nada,
No había ni siquiera una fuente de provisión de agua porque no había llovido por más de 3 años. Y es más, lo primero que le pide a esta mujer es un vaso de agua. La mujer muy bien podría haberle dicho, ¿acaso no sabes las noticias? ¿Acaso no te recuerdas que no hay agua? Es más, acerca de un profeta dio la palabra que no iba a llover, si ni siquiera ella sabía que él era el que había dado esa palabra, acerca de su palabra, que había dicho que por 3 años no iba a llover. Entonces, y la mujer dice, está bien. Dice que cuando ella iba a traer el vaso de agua, él nuevamente la interrumpe y le dice, es más, espera, no solo me traigas un poco de agua, tráeme una torta, un pan. Y ahí fue donde esta mujer le dice, Señor, si apenas tengo un puñado de cosas, apenas tengo algo muy poquito, y solo es para mí y para mis hijos, ¿y cómo es que me pides? Pero en este caso, el profeta le dice, lo vamos a ver en el versículo 13, donde dice, y Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Y escucha esto muy tremendo. Y dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina en la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra. Y hoy, en esta situación que estamos viviendo, situación en la cual nuestra economía está a punto de colapsar. Es más, creo que ya colapsó en muchos hogares. Los trabajos hoy en día las empresas han estado despidiendo. Han estado diciendo a la gente que ya no pueden sostenerlos, ya no pueden llevarlos. Es más, ya no tienen dinero ni capacidad para pagarles su salario. Hoy en día, acerca de este COVID-19, nosotros estamos pasando una crisis que es incierta para nosotros. Y no sabemos realmente de dónde va a venir la provisión de Dios. Pero déjame decirte, Dios tiene hoy una palabra para nosotros. Y si tan solo tenemos fe, como esta viuda que le creyó a la palabra del profeta, si tan solo creyésemos acerca de lo que la Biblia dice para cada uno de nosotros, entonces déjame decirte, esa fe nos va a abrir puertas. Esa fe va a venir y va a respaldarnos, donde no va a disminuir la fuente de provisión. Tenemos que creer eso, que no va a disminuir la fuente en la cual tú laboras, tú trabajas, tú emprendes, tú haces. Hoy Dios tiene un plan para ti y para tu vida, para tus hijos. Hoy Dios tiene un plan y un propósito precioso para el corazón de tu vida, para tu familia. Yo sé que todos hemos desesperado, todos en algún momento hemos dudado de esta situación y sabemos precisamente que ¿dónde está Dios? Siento como que hay una sequía en mi corazón. Siento como que realmente las circunstancias van de mal en peor. Sentimos como que ya no hay fuente de trabajo. Ya sentimos como que ya no tenemos nada que comer. Ten fe, ten esperanza, ten expectativa. Dios tiene planes para ti. Debes de creer en el cual, como creía esta viuda con el profeta. Ella se había dado cuenta que no tenía más que un poco de aceite. Pero ¿de dónde podemos creer que en las situaciones más difíciles Dios puede sacarnos? Y es ahí donde la fe mide las circunstancias de nuestra vida. Es ahí donde esas circunstancias empiezan a ponerse más difíciles, a crearnos más obstáculos. Pero déjame decirte, ahí es donde nosotros empezamos a producir ese nivel de fe. Fe de poder creer que Dios puede hacer algo. Dios puede hacer algo en medio de esta circunstancia. Dios puede hacer algo en medio de toda esta situación en nuestras vidas. Hoy el Señor trae una palabra de aliento, una palabra en la cual viene a fortalecernos y darnos la razón de decir, no mires tus circunstancias, no mires lo poco que tienes, no mires aunque haya algo muy mínimo en tu mano.
No mires la cantidad. Aquí puedes tener aquí cada una de las cosas y decir, no tengo más que solo este puñado de cosas. No tengo más fe para ese tipo de circunstancias. Pero déjame decirte algo. Dios puede hacer cosas imposibles en medio de estas situaciones difíciles. Si lo hizo precisamente con esta mujer, lo hará también contigo. ¿Te recuerdas la historia que te dije de esta mujer y sus hijos? Quiero decirte que vino esta mujer y empezó a esforzarse y a trabajar y ella empezó a creer y a decir, yo voy a salir adelante, yo voy a emprender, yo voy a hacer. Y empezó a agarrar cuanto trabajo podía hacer. Se iba desde las 6 de la mañana y regresaba más o menos 8 de la noche. Sus hijos de alguna otra forma, ellos dependían prácticamente de ella. Poco a poco, ella empezó a trabajar y a esforzarse y no a desmayar. Empezó a alentar a sus hijos, empezó a darles dominio propio, seguridad, confianza. Ella empezó a decirles, Dios nos va a prosperar, Dios nos va a sacar de esta crisis. Y ella no se quedó con los brazos cruzados. Ella más bien empezó a trabajar, empezó a motivar a sus hijos y les decía, niños, ustedes algún día van a hacer algo extraordinario. Ustedes se van a levantar, ustedes van a emprender, ustedes van a hacer. Hoy quiero decirte precisamente que parte de todo este proceso, uno de esos niños es tu servidor. Dios tiene planes para ti. No temas, no desmayes. El Señor aún tiene un propósito divino para tu corazón y para poder hacer cosas de lo más pequeño a lo más grande. No mires tus circunstancias, no mires lo poco que puede haber a tu mano. Si tienes ahí algo muy poco en tu mano, hoy yo te invito a que hagas esto. Ve lo que tienes ahí en tu mano y alza tus ojos y cree que Dios puede hacer algo imposible a esto. Dios puede hacer cosas extraordinarias para tu vida, para tu corazón. Hoy quiero invitarte en este momento a que hagas una oración conmigo y creas precisamente en lo que el Señor quiere hacer. ¿Te parece? Hagas como esta situación que en tu mano tienes algo muy poco. Tienes muy poco dinero, tienes muy pocos recursos, tienes muy pocos planes. Sientes que esta circunstancia, si se agrava más tiempo, seguramente no vamos a aguantar. Hoy yo quiero que creas y agarres ese poco y ores conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte, Señor, para que bendigas ese poco y no permitas que mi corazón y mis ojos se determinen viendo esta circunstancia que yo estoy viviendo o que yo tengo. Es más, yo quiero creer precisamente que tú vas a multiplicar y tú vas a bendecir. Y yo creo a tu palabra que dice que así como el profeta le dijo a la viuda, el Señor ha dicho así, no disminuirá el aceite ni la harina hasta que el Señor haga llover sobre esta tierra. El Señor no va a permitir que disminuya tus recursos, que disminuya tu bendición. Ten fe y esperanza que el Señor tiene planes y propósitos para tu vida. Quiero invitarte a que puedas escribirnos al número de WhatsApp que tenemos a nivel institucional y en este momento nosotros estaremos atendiendo cada una de esas peticiones y cada una de esas solicitudes. Que el Señor te bendiga y te digo hasta pronto.